El sistema inmunitario es un ejército increíblemente poderoso que nos defiende de miles de invasores cada día. Pero, ¿qué impide que ese mismo ejército se vuelva contra nosotros y ataque a nuestros propios órganos? Es una idea que da verdadero vértigo. Da vértigo y no es una idea nueva. A principios del siglo XX, el premio Nobel Paul Ehrlich ya le puso nombre a este miedo. Horror autotoxicus, el horror a la autodestrucción. La posibilidad de que nuestras propias defensas, en un giro terrible, se convirtieran en nuestras peores enemigas. Exacto. Pues precisamente sobre ese horror y sobre cómo nuestro cuerpo lo evita, trata nuestro análisis de hoy. Nos vamos a sumergir en los descubrimientos que resolvieron este enigma fundamental, un trabajo tan importante que ha sido galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 2025. Y para ello tenemos las mejores fuentes posibles. Los propios documentos oficiales publicados por la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska. Nuestra misión es entender quiénes son los guardianes de la seguridad de nuestro sistema inmunitario. No solo cómo funcionan, sino también la increíble historia científica, casi detectivesca, que llevó a su descubrimiento. Sí, es una historia de perseverancia, de casualidad y de dos caminos de investigación que parecían no tener nada que ver. Una historia protagonizada por tres nombres que vamos a conocer muy bien: Shimon Sakaguchi, Mary Brunhow y Fred Ramsdell. Para empezar a desentrañar su trabajo, creo que tenemos que hablar primero de los soldados de élite de este ejército, las células T. ¿Qué las hace tan especiales? Pues, a ver, lo que las hace especiales y a la vez potencialmente peligrosas es su sistema de reconocimiento. Cada célula T tiene en su superficie unos sensores únicos, como llaves moleculares, llamados receptores de células T, o TCR. Entiendo. Y la clave de todo el sistema inmunitario reside en la diversidad casi infinita de estos receptores. Y cuando dices casi infinita, la escala es difícil de comprender. Las fuentes hablan de que el cuerpo puede crear más de 1000 billones, un 1 seguido de 15 ceros, de variantes distintas. Es una cifra astronómica. Es como tener 1000 billones de piezas de puzzle, cada una con una forma única, para estar preparados ante cualquier amenaza, conocida o por conocer. ¿Cómo es posible generar tal cantidad de variedad? Aquí está la genialidad del sistema. Un mecanismo que le valió el Nobel a Susumu Tonegawa en 1987. No tenemos 1000 billones de genes, sería imposible. Claro. Y es su propio receptor único, mediante un proceso llamado recombinación VDJ. Es como si la célula tuviera 3 mazos de cartas genéticas. Los fragmentos V, D y J. Exacto. Y para cada nuevo receptor, barajara y cogiera una carta al azar de cada mazo, combinándolas para crear una mano completamente nueva y única. Entiendo. Es un sistema de lotería genética para garantizar la máxima cobertura. Pero claro, un sistema que se basa en el azar puro debe tener un riesgo inherente, ¿no? Desde luego. Si creas receptores al azar, por pura estadística, algunos de ellos encajarán perfectamente con nuestras propias proteínas, con nuestros propios tejidos. Y ahí volvemos al horror autotoxicus. Precisamente ese era el rompecabezas. Si el sistema es aleatorio, la autodestrucción es una certeza estadística. Durante décadas, la comunidad científica se aferró a una idea muy lógica para explicar cómo lo evitábamos: la tolerancia central. ¿En qué consistía? Una especie de control de calidad. Exacto. La idea era que todas las células T inmaduras pasan por una escuela o un campo de entrenamiento en un órgano llamado timo. Ajá. Allí se les presentan fragmentos de nuestras propias proteínas. Aquellas células T que reaccionan con demasiada fuerza, las que demuestran ser peligrosamente autorreactivas, reciben la orden de autodestruirse. ¿Una purga? ¿Vamos? Es un proceso de selección negativa, sí. Una purga de los cadetes más peligrosos antes de que se gradúen y salgan a patrullar el cuerpo. Se pensaba que este filtro era suficiente. Pero, ¿era la tolerancia central una explicación completa? Porque me imagino que había lagunas en esa teoría, ¿no? Había muchas lagunas. Por un lado, sabemos que no todas las proteínas del cuerpo se expresan en el timo, así que las células T no pueden ser educadas contra todo. Claro. Y de hecho, en la sangre de personas sanas se pueden encontrar células T autorreactivas que han escapado a esa purga. Claramente tenía que existir otro mecanismo de control, un plan B. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque la idea de un plan B ya había surgido antes, ¿verdad? He leído en las notas sobre el controvertido concepto de las células T supresoras de los años 70. Sí, y controvertido es quedarse corto. La idea era brillante.
que existían células T especializadas no en atacar, sino en frenar y suprimir las respuestas inmunes. Tenía sentido. Se llenó de artefactos y datos confusos. O sea que la idea se volvió tóxica. Totalmente. Mencionar las células supresoras en una solicitud de financiación en los años 80 era casi un suicidio profesional. El campo entero colapsó. ¡Qué historia! Una idea prometedora que acaba en un callejón científico. Y sin embargo, la intuición no estaba del todo equivocada. Y aquí es donde la narrativa nos lleva a Shimon Sakaguchi y a una observación experimental que no cuadraba con nada. Así es. Sakaguchi se fijó en un par de experimentos clásicos con ratones. Si se extirpa el timo a un ratón justo al nacer, su sistema inmunitario, como es de esperar, es muy débil, no tiene células T. Lógico. Pero, y aquí viene lo extraño, si esperas solo 3 días y le quitas el timo al tercer día de vida, el resultado es el opuesto. El ratón desarrolla enfermedades autoinmunes gravísimas, su sistema inmunitario se vuelve loco y ataca todo. Un momento. Eso es completamente antiintuitivo. ¿Cómo puede una diferencia de solo 3 días cambiar el resultado de forma tan radical, pasando de la inmunodeficiencia a la autoinmunidad descontrolada? Esa fue la pregunta que se hizo Sakaguchi. Su deducción fue genial. Se dio cuenta de que en ese pequeño intervalo, en esos 3 primeros días de vida, el timo debía estar produciendo y liberando al cuerpo un tipo muy especial de célula T. Ujú. Una célula madura cuya función no era atacar, sino precisamente controlar al resto, ponerles freno. Un guardia de seguridad que salía del cuartel general justo al principio. Entiendo. Si quitabas el timo antes de que salieran, no había ejército. Si lo quitabas justo después, Tenías un ejército de soldados onasos sin oficiales que los controlaran. Un caos. fascinante. Tenía la hipótesis, pero una hipótesis así hay que demostrarla. Si esta célula guardiana existía, tenía que encontrar una forma de aislarla, de separarla del resto para probar su función. Eso suena increíblemente difícil. Y lo era. Pero en 1995, Sakaguchi y su equipo diseñaron un experimento de una elegancia exquisita. Se centraron en un tipo de células T, las llamadas CD4+, y observaron que un pequeño porcentaje de ellas, solo un 5 o 10%, tenía en su superficie otra molécula, un marcador llamado CD25. La mayoría no lo tenía. No. Así que su gran pregunta fue, ¿y si este marcador, CD25, es la etiqueta que identifica a los guardianes? Entonces el experimento era separar las que tenían la etiqueta de las que no y ver qué hacía cada grupo por separado. Exactamente. Usaron ratones que carecían de sistema inmunitario, como un lienzo en blanco. En un grupo de ratones inyectaron solo las células T que no tenían el marcador CD25. ¿Y el resultado? Fue catastrófico. Los ratones desarrollaron un amplio abanico de enfermedades autoinmunes. Sus nuevos sistemas inmunitarios se atacaban a sí mismos. La prueba de que en ese grupo estaban los soldados sin control. Precisamente. Pero aquí viene la magia. En un segundo grupo de ratones inyectó esa misma población de células atacantes, pero esta vez añadió el pequeño grupo de células que sí tenían el marcador CD25. Y el resultado fue espectacular. ¿Qué pasó? Los ratones permanecieron perfectamente sanos. Esa pequeña población de células CD25 positivas había protegido por completo a los ratones de la autoinmunidad. Es una demostración impecable. Había encontrado a los guardianes y además tenía una forma de identificarlos. Fue un hallazgo monumental. Por primera vez, se identificaba una población de células con un marcador concreto, CD4 positivo, CD25 positivo, capaz de mantener la autotolerancia fuera del timo. Sakaguchi rehabilitó el viejo concepto y les dio un nuevo nombre, células T reguladoras, o TREX. Pero esta es una historia con 2 hilos que corren en paralelo y que al final se entrelazan de forma espectacular. Para seguir el segundo hilo, tenemos que viajar atrás en el tiempo y cambiar de escenario por completo. Nos vamos a los Estados Unidos de los años 40, en pleno Proyecto Manhattan. Un lugar y una época que uno no asociaría inmediatamente con la inmunología. Para nada. En el laboratorio de Oak Ridge, en Tennessee, mientras estudiaban los efectos de la radiación en ratones, los investigadores se toparon con un hallazgo casual. En su colonia apareció una camada con una mutación espontánea que causaba una enfermedad muy peculiar. Y les pusieron el nombre de Scurfy, que significa algo así como escamoso, por el mal estado de su piel. No es el nombre más glamuroso para un descubrimiento científico tan importante. No, desde luego. Pero en ciencia, a menudo los nombres más humildes esconden las revoluciones más grandes.
Y este pequeño ratón enfermo descubierto casi por accidente iba a cambiarlo todo. ¿Qué otros síntomas tenían? Además de la piel escamosa, estos ratones Scurfy tenían el vaso y los ganglios linfáticos enormemente hinchados y morían a las pocas semanas de vida. Y los estudios de cría revelaron algo más. Era una enfermedad ligada al cromosoma X que solo afectaba a los machos. Con el tiempo se acabó entendiendo qué les pasaba, ¿no? Sí, se descubrió que la causa de su muerte era una autoinmunidad masiva. Sus propias células T estaban atacando de forma descontrolada sus órganos. O sea, que el ratón Scurfy era una manifestación viviente del horror autotoxicus. Era un modelo natural perfecto de lo que ocurre cuando los guardianes del sistema inmunitario fallan. Avancemos ahora a los años 90. El ratón Scurfy existe, se sabe que tiene una enfermedad autoinmune causada por un gen defectuoso en el cromosoma X, pero nadie sabe cuál es ese gen. Y aquí es donde entran Mary Brunkow y Fred Ramsdell. Y se propusieron un reto que en esa época era monumental: encontrar ese gen. Hay que ponerlo en contexto, ¿verdad? Hoy, secuenciar un genoma es relativamente rápido y barato. Relativamente. Pero en los 90, encontrar un gen mutado era como buscar una errata en una enciclopedia de miles de volúmenes, impresa en un idioma que apenas empiezas a entender, y sin saber en qué tomo, página o palabra está el fallo. Una tarea titánica. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cómo abordaron esa búsqueda? Bueno, usaron técnicas de clonación posicional. Era un proceso manual, increíblemente lento y laborioso. Primero, lograron acotar la búsqueda a una región del cromosoma X con unos 20 genes candidatos. Vale, de miles a 20 ya es un avance. Un gran avance. Y luego tuvieron que analizar cada uno de esos 20 genes. Cada gen era un proyecto de meses. La perseverancia que necesitaron, sin ninguna garantía de éxito, es difícil de imaginar hoy en día. Y la historia tiene un final de película. Totalmente. La mutación apareció literalmente en el último gen de los 20 que analizaron. ¿En el último? En el último. Descubrieron que una minúscula inserción de solo 2 letras de ADN en ese gen provocaba que la maquinaria celular se detuviera prematuramente al leerlo, generando una proteína truncada y completamente inútil. Habían encontrado la aguja en el pajar de ADN. Un gen, hasta entonces desconocido, al que, por su estructura, bautizaron como FOXP3. Pero, ¿cómo estar seguros al 100% de que ese era el gen culpable y no una simple casualidad? Realizaron el experimento definitivo, un rescate genético. Introdujeron una copia sana y funcional del gen FOXP3 en embriones de ratones Scurfy. ¿Y? El resultado fue asombroso. Los ratones que nacieron con esa copia sana no desarrollaron la enfermedad en absoluto. Estaban curados genéticamente. Era la prueba irrefutable. ¿Y no se quedaron ahí? Inmediatamente pensaron si este descubrimiento en un ratón podría tener una contrapartida en humanos. Esa es la marca de los grandes científicos. Sospechaban de una enfermedad humana muy rara pero devastadora, llamada síndrome IPEX. ¿Qué características tiene? Una autoinmunidad fatal muy parecida a la del ratón Scurfy. Los paralelismos Eran evidentes. Clarísimos. Colaboraron con pediatras, analizaron el ADN de pacientes con IPEX y bingo. La causa eran mutaciones en la versión humana del gen FOXP3. El mismo gen maestro controlaba la tolerancia inmunitaria en ratones y en humanos. Y aquí, a principios de los 2000, es donde las dos historias, la de Sakaguchi en Japón, con sus células funcionales, y la de Brunkow y Ramsdell en Estados Unidos, con su gen misterioso, por fin convergen de forma explosiva. La comunidad científica conectó los puntos a una velocidad vertiginosa. Fue uno de esos momentos en los que todo un campo de investigación encaja de repente. ¿Qué pasó primero? Primero, el equipo de Sakaguchi demostró lo que ya todos sospechaban. El gen FOXP3 se expresaba masivamente en sus células T reguladoras, las CD4+, CD25+, y no en las otras. Era el gen de los guardianes. Pero hicieron un experimento aún más increíble, que es casi ciencia ficción. Tomaron células T convencionales, las atacantes, y les introdujeron artificialmente el gen FOXP3. ¿Y qué ocurrió? El resultado fue una transformación total. Esas células T se convertían en células T reguladoras funcionales, se convertían en guardianas.
O sea, que FOXP3 no es solo un marcador, es el interruptor maestro, el programa informático que instruye a una célula T para que se convierta en guardiana. Exactamente. Y al mismo tiempo, los grupos de Ramsdell y de otro investigador clave, Alexander Rudensky, demostraron la otra cara de la moneda. Los ratones Scurfy y otros ratones en los que habían inactivado FOXP3 a propósito, carecían por completo de la población de células T reguladoras que había descrito Sakaguchi. Todas las piezas encajaron. Todas. La ausencia del gen FOXP3 implicaba la ausencia de células TREG, y la ausencia de células TREG desataba el horror autotóxicus. La conclusión es abrumadora. FOXP3 es el gen maestro que orquesta el desarrollo y la función de las células T reguladoras, y este único tipo de célula es absolutamente esencial para mantener la paz. Su descubrimiento no solo resolvió un enigma de un siglo, sino que imagino que abrió la puerta a todo un nuevo mundo de terapias. Mundo entero. Y además con una dualidad fascinante. El potencial terapéutico de las TREGs es un arma de doble filo, porque dependiendo de la enfermedad, nuestro objetivo será el contrario. De acuerdo, vamos a desglosar eso. Por un lado tenemos las enfermedades autoinmunes, como la diabetes tipo 1, la artritis reumatoide o el problema del rechazo de órganos tras un trasplante. Sí, en todos estos casos el problema es un sistema inmunitario hiperactivo. Hay demasiados soldados atacando donde no deben. Entonces, el objetivo es potenciar a los guardianes. Correcto. Hay más de 200 ensayos clínicos en marcha. Una estrategia muy directa es extraer 3 del propio paciente, multiplicarlas por millones en el laboratorio y volver a infundírselas, como si enviáramos refuerzos de fuerzas especiales para pacificar la zona. Y también se pueden estimular dentro del cuerpo, ¿no? Sí, otra opción es usar dosis bajas de una molécula llamada interleucina 2, que actúa como un fertilizante selectivo para las TREGs, animándolas a crecer y funcionar mejor. Y también he leído en las fuentes sobre las terapias más sofisticadas, la ingeniería genética de estas células, las llamadas CAR-TREGs. Ahí es donde la tecnología se vuelve increíble. Se está usando la misma plataforma, la tecnología CAR, que se diseñó para que las células T ataquen el cáncer, pero dándole la vuelta por completo. ¿Cómo? En lugar de añadir un receptor para que la célula ataque, se le añade un receptor artificial, como un GPS, para que la célula TREG vaya a un órgano muy concreto, por ejemplo, un riñón recién trasplantado, y ejerza allí su función supresora. Para evitar el rechazo de forma muy precisa y localizada. Exacto, sin apagar el sistema inmunitario en todo el cuerpo. Es brillante. Pero luego está la otra cara de la moneda que mencionabas, el cáncer. Exactamente. Aquí el problema es el opuesto. Muchos tumores son increíblemente astutos y aprenden a reclutar células T reguladoras. Hacen que las TREGs se acumulen a su alrededor, creando un escudo protector que neutraliza a cualquier célula inmunitaria que intente atacar al tumor. Las TREGs se convierten en traidoras, en guardaespaldas del enemigo. Justo. Entonces en el cáncer no queremos más guardianes, queremos deshacernos de ellos, al menos de los que están protegiendo al tumor. ¿Y cómo se hace eso? Pues aquí también la investigación es muy activa. Las terapias buscan eliminar o inhibir esas TREGs que colaboran con el cáncer. Se ha descubierto, por ejemplo, que las TREGs que se infiltran en los tumores expresan un marcador de superficie específico llamado CCR8. Un nuevo objetivo. Un objetivo perfecto. Ya hay en desarrollo anticuerpos que se pegan a ese marcador y eliminan selectivamente a esas células traidoras, rompiendo el escudo del tumor y permitiendo que nuestro propio ejército de células T atacantes pueda hacer su trabajo. Es increíble cómo la misma célula puede ser nuestro mejor aliado o nuestro mayor obstáculo. El viaje que hemos recorrido hoy es fascinante. Empezamos con una pregunta fundamental sobre la autotolerancia, el horror autotóxicus. Seguimos 2 líneas de investigación en continentes distintos que parecían no tener nada que ver. Por un lado, Sakaguchi, buscando una función, la del guardián, y encontrando un marcador celular, el CD25. Y por otro, Brunkow y Ramsdell, persiguiendo un gen misterioso en un ratón enfermo descubierto por casualidad décadas antes. Y al final, todo se unificó en un principio biológico de una belleza y una simplicidad arrolladora. Las células T reguladoras, controladas por el gen maestro FOXP3, son los guardianes esenciales que mantienen el delicadísimo equilibrio de nuestro sistema inmunitario. Y su función va incluso más allá de lo que hemos hablado. Sí, las fuentes del Nobel también señalan el papel crucial de estas células en procesos que damos por sentados. Por ejemplo, negocian la paz con los billones de microbios que forman nuestra microbiota intestinal,
permitiendo que vivan en simbiosis con nosotros sin que nuestro sistema inmunitario los aniquile. Una coexistencia pacífica orquestada por ellas. Y también son absolutamente fundamentales en algo tan básico como la propia reproducción. Durante el embarazo, son las células TREG las que impiden que el sistema inmunitario de la madre rechace al feto, que al fin y al cabo es genéticamente mitad extraño. Son las que mantienen esa tregua durante 9 meses. Exacto. Y esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. Adelante. Estos guardianes no solo nos protegen de nosotros mismos, sino que también negocian la paz con los billones de organismos que viven en nuestro interior y nos permiten algo tan fundamental como la propia reproducción. ¿Qué otras treguas silenciosas, qué otros pactos de no agresión estarán mediando estas células en nuestro cuerpo ahora mismo sin que ni siquiera nos demos cuenta?